significa la otra modernidad y el socialismo peruano, según José María Arguedas, en el Zorro de arriba y el Zorro de abajo. Gracias. Yo no sé si seguimos mañana o no, echamos hoy porque la verdad les agradezco mucho su estoicismo. Temía quedarme solo hablando con un pantigoso de esencia invisible, pero bueno, alegro que esté acá y que nos acompañe. En realidad, yo agradezco, además de ustedes, los organizadores de este acto. Quiero desearles un feliz cumpleaños a José María Arguedas, que quedó y sé que él estaría muy orgulloso y contento de que una universidad con tanta historia importante como Marcos haya hecho el homenaje que le están haciendo hoy y hasta el miércoles, ¿no? Y un libro además dedicado a él, en el cual lamentablemente no estaré porque cuando la editorial está aquí, la responsable de que yo esté con ustedes cerrando este día, el último ponente, los últimos asistentes y público heroico. Cuando me dijo que participe, yo encantado, por supuesto, porque me está y por el cariño por Arguedas, pero no pensé que iba a ser un poco largo, así que me han salido 40 páginas que obviamente no tengan miedo, no las voy a leer. Es un trabajo de proceso, o sea que esto todavía puede ser peor, ¿no? Es un problema que tengo y con lo cual he perdido muchos amigos porque no tengo mucha contención verbal. Y bueno, pero he tratado de hacer, como me he hecho un amigo lo hizo por mí, una versión editada para el día de hoy, que yo empiezo a darle curso porque si no, no vamos a poder cerrarla, ¿no? Y bueno, el polo rojo que tengo, en verdad no piensen que Arguedas se ha desaparecido, sino que es una coincidencia que yo vine y los organizadores también tienen su polo rojo con Arguedas en el pecho. Lo cual es una feliz coincidencia porque, ¿cómo se llama? El título de la ponencia trata justamente de este asunto, ¿no? Y bueno, nada, yo acabo de leer otra vez, como me lo he hecho hace un tiempo, leí Los Zorros nuevamente, espero que ustedes también lo tengan presente. Yo viví en Chimbote un tiempo trabajando en una de las universidades que surgen en el Perú y emergen, y bueno, fue bastante interesante, por eso supongo también salió largo el trabajo, porque hay una suerte de empatía, ¿no?, con esa ciudad, ¿no? Bueno, el título es efectivamente La otra modernidad y el socialismo peruano, según José María Arguedas, en el Zorro arriba y el Zorro abajo. Y como ha quedado así un poco medio Frankenstein, le pongo un paréntesis que son primeros albores críticos, porque en verdad es así, ¿no? Todavía está en proceso. Está dedicada esta ponencia, para ustedes por supuesto, para el amado Emilio Adolfo Westphalen y Sarita Colonia, arcángel de la migración. Y ya que estamos en la estación Desamparados, también para los saicos, que tienen una canción dedicada a este lugar, que no era el lugar primero, cuando ya estábamos en el foro, ahora estamos acá. Y la canción de los saicos se llama Demoler, ¿no? No lo voy a cantar, pero ya ustedes imaginan de cada cosa. Número 1. El propósito de mi ponencia es ofrecer una nueva lectura de la novela El Zorro arriba y El Zorro abajo, ambientada en el auge del puerto ancashino de Chimbote en los años 60, por la masiva migración, sobre todo andina, atraída por el boom de la peste y la industria de la harina del pescado. En esta novela se apunta a otra modernidad que echa raíces en las concretas características históricas de la irrealizada nación peruana. En tal sentido, al contrario de lo que algunos siguen sosteniendo al catalogar como indigenista a Arguedas, no solo se descalifica su obra, sino también a él mismo y su reclamo de una modernidad alternativa para el Perú, que incluye una declarada posición socialista bajo inspiración mariatellana. Penetrando en algunas claves centrales de Los Zorros, podemos intentar responder preguntas como cuál es la actualidad de la obra y el pensamiento de José María en la contemporaneidad del Perú y de América Latina. ¿Qué rol cumple la violencia en el pensamiento arguediano para resolver antiguos problemas peruanos, tanto en la historia social misma como específicamente en el lenguaje literario?
y asimismo cuál fue la esperanza política principal que animó el espíritu y creatividad de nuestro gran escritor y cuál creía que era el sujeto colectivo que la encarnaba. En dicha indagación aflora una serie de tareas pendientes en el Perú a partir de la poética de una de las novelas más importantes de nuestra tradición narrativa y que en sus características intrínsecas excede el campo meramente novelesco y literario, interpelando nuestra actualidad. Si leemos, número 2, si leemos la obra literaria de Arguedas desde el final hacia el principio, como alguna vez propuso Antonio Cornejo Polar en relación al tema eje de la migración, debíamos empezar leyendo y trabajando críticamente su novela póstuma El zorro de arriba y el zorro de abajo, publicada de forma completa en 1971 por la editorial Losada de Buenos Aires, es decir, 2 años después de su suicidio y siempre con el concurso apreciable de su esposa Sibila Arredondo de Arguedas. Este libro consta de 2 partes, intercalándose páginas del diario de su autor con el relato propiamente dicho y sus capítulos, o herbores, como gustaba llamarlos Arguedas. Salud. Número 3. El excelente título El zorro de arriba y el zorro de abajo proviene de unos personajes míticos que aparecen en la trascendental recopilación de mitos y leyendas de la cultura guarochirí, hecha por el extirpador de idolatrías, el cura Francisco de Ávila, a fines del siglo XVI, de la cual Arguedas realizó la primera traducción del quechua al castellano en 1976. En una suerte de incavi zoomórfico, los zorros han vuelto en la última novela de Arguedas, y así, desenterrados, vuelven a dialogar con su pasado minerario a cuestas, entre otras razones para comprender la agonía de un escritor a mediados del siglo XX que lucha por vivir y por cantar su canto de redención que rima con revolución. José María Arguedas tuvo la proeza de entroparse, palabra arguediana, con su sociedad, como bien observó Alberto Flores Galindo. En tal sentido, y como afirmó en su célebre discurso acá de los zorros, no soy un aculturado, Arguedas creía en un indio quechua moderno, como se autodenomina al recibir el premio Inca Garcilaso, a la vez que en el carácter vivo del pueblo quechua. En dicho texto también se vincula políticamente con José Carlos Mariátegui y con Lenin y la teoría socialista, todo lo cual, según afirma, encauzó su energía de juventud sin matar en él lo mágico. Es decir, desde el comienzo de su última novela, plantea esta dualidad, sus vasos comunicantes y sus antinomias, cuyas pistas ha seguido bastante bien Roland Forget en su ambiciosa investigación José María Arguedas del pensamiento dialéctico al pensamiento trágico, historia de una utopía. Esa dualidad que Forget subdivide en 3, el gamonal frente al indio, la tierra frente a la costa y el Perú frente al imperialismo capitalista. José María intentó superar dialécticamente en su obra dichas contradicciones, postulando un ideal de país moderno que no rehusara los logros y promesas de la industrialización contemporánea, pero que tuviese como sustrato el sentido de solidaridad y los valores milenarios de la cultura quechua. 4. Como estamos tratando de una novela, resulta esencial centrarse en su lenguaje, el que una vez más creó José María para sus personajes, para expresar esa realidad hirviente chimbotana, peruana, latinoamericana, tropical, andina. Ese lenguaje fusión que el propio autor denominó como amamarrachado, no sin cierta ironía. Pero es justamente en los bordes de un español tradicional, académico o academicista, donde ilumina la proeza verbal de Arguedas, y en los zorros menos aún podía sustraerse a dicha tarea, ya que Chimbote era el ombligo de la migración peruana, de la tierra a la costa en aquel entonces, donde los migrantes buscaban lo que suelen buscar la mayoría de ellos: dinero, prosperidad, otra vida diferente a la que se deja atrás. En ese horno humano
se mezclaban las lenguas al un barril peruano, y es ese caos social y verbal que puso el límite no solo del poder expresivo del novelista, sino la capacidad comprensiva de los potenciales lectores de su relato, el que Herrera contrapuso a la claridad mental y lengua menos violenta, más poética y esperanzada de algunos personajes que simbolizan el reordenamiento del universo dentro del proceso generalizado de aculturación que viven los migrantes. En el mencionado diálogo de los zorros se expresa la contradicción central entre dos lógicas, la occidental mediante el castellano y la andina mediante el quechua. Lo que aparece en esta novela es que ambas vertientes son el Perú, pero que en la línea de lo ya afirmado serán los valores de la cultura andina los que reordenen el proceso de organización capitalista en beneficio de la mayoría, sino de todos. De ahí que un personaje central en la vida de José María fuese don Felipe Maigua, el indio que desde su infancia encarnó la sabiduría. Su carácter y presencia son evocados como inspirando este Perú en mis caminos. De ahí también que un personaje híbrido entre divinidad serrana con rasgos de zorro y ser humano, como don Diego, logre con sus poderes culturales, cabe precisar, exorcizar el alma y el recuerdo de varios personajes que en la novela representan lo de abajo, la costa. 5. A continuación, propongo algunos temas centrales de los zorros que aquí no desarrollo en extenso y solo marco para extraer elementos, herbores críticos, que nos vayan revelando en qué consiste la otra modernidad y el socialismo peruano en José María Herrera. Tema 1. La natura. En la novela, el universo de elementos quechuas entra en descomposición por la ganancia compulsiva de dinero, y la naturaleza entra también en tal estado de descomposición. El mar, por ejemplo, es una cita, concha que exige pincho. El propio cuerpo se corrompe en los prostíbulos y las borracheras agresivas de los pescadores. Y lo que va a unir a la descomposición, como no podía ser de otra manera, es la relación interpersonal entre los diversos personajes del relato. Las anchovetas extraídas del mar apestan, como apesta el puterío y el entorno social en creciente deterioro. La aparente paradoja a destacar es que esta descomposición del paisaje natural y social va de la mano con la riqueza económica de aquel Chimbote. ¿Acaso no nos suena actual eso? Tema 2. La mujer. El segundo asunto es acerca de la mujer. Si, como sabemos, la mujer tenía en la imaginación de José María una representación idealizada, como fruto de la difícil armonía y abrigo que el niño Herrera vivió en su infancia, ha de haber sido complicado, por decirlo menos, ver a esa misma mujer indígena quechua sometida a la explotación y maltratos que imponía el capitalismo salvaje en ese Far West cholo que fue el Chimbote de los 60. Sabemos de las contradicciones que tuvo en su relación con la sexualidad y el cuerpo de la mujer, debido a lo cual casi solo pudo disfrutar plenamente del coito al apartar de su mente la imagen de mujer madre o mujer hermana, como fue el caso declarado por él de su relación con prostitutas. Eso explica también que Herrera haya estado alerta al maltrato que sufría la mujer y en general lo femenino, que no necesariamente es lo mismo, en la ciudad que inspiraba su última obra. Para decirlo rápido, si el capital convertía lo que tocaba en puterío, y en esa suerte de prostibulización de una ciudad y de un país como el Perú, las mujeres proletarias y lumpen proletarias son la parte débil de la cadena por su doble condición subalterna ante el macho y ante el capital. La pregunta clave es: ¿qué está simbolizando el maltrato a la mujer y lo femenino en el deterioro país retratado en los zorros? Si la mujer es símbolo del nacimiento, de la tierra y de la fertilidad, especialmente en culturas agrícolas como la andina, podemos colegir que dicho maltrato puede representar algo autodestructivo contra las fuerzas regeneradoras y la afirmación
del horizonte histórico peruano. Es decir, que el capitalismo salvaje novelado en Los Zorros ha enloquecido a una sociedad al punto de empujarla hacia su propia destrucción como tal, en lugar de servir como palanca de progreso para todos. La promesa de fundar una próspera urbe se troca y revela de este modo en la pesadilla de una vieja ubre dentada. Tema 3. El loco Moncada. Un personaje central, sin que haya solo uno en esta novela, lo que lleva a Martin Linhart a decir que se trata de un canto polifónico, un relato de muchas voces, que entre otras razones dada por el inteligente investigador suizo, rompe con el protagonismo individual que opera aún en las novelas más vanguardistas del canon occidental, es el célebre y ya mencionado Loco Moncada. Y digo célebre no solo porque este personaje, por su riqueza plástica y densidad significativa, ha trascendido como tal en la novelística arguediana, sino porque sigue siendo recordado sin dificultad por la mayoría de chimbotanos de varias generaciones. El Loco Moncada fue el apelativo popular de Ciriaco Moncada, excéntrico personaje que realmente existió y trajinaba las calles y esquinas de Chimbote de aquellos años, como otras personas a las que Arguedas entrevistó en el trabajoso proceso de composición de su obra. Moncada es una suerte de ariátana alucinada que arrastra el hilo o la cruz que solía cargar para salir de la cueva o Chimbote en que el minotauro o el capitalismo salvaje convirtió esa pujante ciudad. Ese capitalismo que, como queda dicho, es símbolo de muerte y en el cual aparecen como sus responsables principales empresarios nativos y extranjeros, sobre todo norteamericanos, diversas autoridades y también la jefatura de la Iglesia Católica y de los grupos evangélicos, según reza el canto o predicación callejera del Loco Moncada. Casi al comienzo del capítulo 2, llega al mercado de la Esperanza Baja. Ojo con el nombre de este barrio, la Esperanza Baja, al mediodía, y dice el narrador, cita, decenas de restaurantes se cobijaban en el laberinto techado del mercado. Allí tomaban el almuerzo, desayuno, miles de gente. Subrayo la imagen correspondiente al mercado, este símbolo inequívoco del capital, laberinto techado. En este laberinto se instala el Loco Moncada y con él su hilo de palabras para protagonizar uno de los pasajes más hilarantes y de mayor sentido crítico de la novela, una suerte de misa sacrificial donde un gallo ha reemplazado al cuerpo de Cristo y su sangre a la sangre del Mesías, Cristo cristiano amortizado. Un nuevo Perú está naciendo, pero según se aprecia en cada intervención de Moncada, descendiente pobre y marginalizado del expresidente peruano, el general Orbegoso y Moncada, es un parto en crisis, en caos, que en el grito expresionista del loco más cuerdo cobra vida y se expresa sin censura. He ahí lo esencial de este memorable personaje. Tema 4. Arguedas y la violencia. Si la pesca trae riqueza, al ser esta dilapidada por la masa de trabajadores en el juego, las borracheras y los prostíbulos, cumpliendo así la estrategia para mantener a todos sujetos en la pobreza de la mafia que trabaja para Brashi y el capital transnacional, ella misma trae aparejada la pobreza de una urbe que bajo el capitalismo se empobrece más y más, como dije, inclusive acabando con los recursos que proporciona la naturaleza, para el caso, el rico mar chimbotano que ya fue. Una serie de pasajes y paisajes narrativos muestran lo anterior, barriadas que se multiplican con sus casuchas endebles a la espera de cualquier tsunami que las aplaste sin avisar, los mercados de y para pobres, el cementerio para pobres construido en la parte deshabitada del Arenal, la abundancia de las moscas, todo, en fin, retrata una urbe con múltiples carencias y miserias. El dinero representa la riqueza que se extrae y se exporta, no la que se reconvierte para la prosperidad de quienes la han producido.
En los zorros se ve clara la contradicción capital-trabajo. Tema 5. El pobre no necesita consuelo, es una cita. Cuando el ex minero enfermo de los pulmones, don Esteban y su compadre Loco Moncada dialogan con Jesusa, la esposa de don Esteban, en su puesto de mercado, esta se halla con otra vendedora, doña Juliana, quien recomienda hablar con el sacerdote para que se cure. Esteban le responde que si mi Dios escucha, ¿para qué va a hablar con dicho sacerdote? Al insistir las mujeres en la reconciliación católica, Moncada se impacienta y las encara desde una posición mundana y atea, y le dice que nada tiene que decir su compadre, cita, a los cantores malagracias, ni tampoco a los curas yanquis o españoles, peruanos creo ya no hay. Y no solo recusa la religión cristiana católica, sino la creencia supersticiosa serrana. Cita, el brujo serrano es para los cojudos. Hoy mi compadre ha visto un mono rojo bailando en la punta de la cruz del hueso. Se retira la escena cuando Diego sube a un médano con su camisa roja al viento. En verdad, la solución a los problemas en el pensamiento Moncada está sumida en el camino agónico de ambos personajes, que son proletarios por extracción, por sus oficios, por su mala salud, por la educación callejera y por ese lenguaje aligarrado que sostienen en representación de la pasión dolorosa de aquel pueblo migrante. Las palabras finales de Moncada en este diálogo con las mujeres son elocuentes de la posesión no solo suya, sino, acorde con todo lo dicho hasta aquí, del propio Arguedas. Cuando doña Juliana insiste en llevarlos al cura para que sanen y canten, Moncada responde, cita, y todos nos convertiremos, le interrumpió el negro doña Juliana, en pendejos cantores, para que el humano se reconcilie del puro aburrido. Ya, compadre Esteban de la Cruz, arriba la salvación, mundo sin Moncada y sin su compadre, nada de pimienta, pura huevadez humilde. Con mucha filosofía popular de por medio, no hay mejor pasaje para ilustrar esta suerte de reactualización paródica del diálogo entre Quijote y Sancho, en el Arenal de Chimbote, una ciudad en trance dramático de surgir o de morirse, como en la célebre novela de Cervantes. Ambos personajes, zorro de arriba Esteban, zorro de abajo Moncada, son la conciencia crítica contra el orden social imperante, que como en el barroco español está surcado por la mentira y la mascarada. Una conciencia crítica desmitificadora y demistificadora, como extiende Roland Forgués el término, en tanto el mundo serrano quiere ser librado mediante esta palabra vigorosa y vital de la tradicional obediencia y sujeción de buena parte del pueblo quechua al poderoso Misti, Señor. Voy a terminar en 1 minuto y 5. Tema 6. Arder por dentro, aprender de los viejos pueblos. En el tercer diario escrito en Chile, Arguedas reconoce haber entrado en mejor forma para la segunda parte de su relato, perfilando las voces dispersas que se entrecruzan en la primera parte. Recuerda también su recorrido por la costa sur del Perú y sus polémicas y diálogos con algunos escritores latinoamericanos. En este diario se halla una escena inolvidable, netamente arguediana, cuando en Arequipa siente renacer sus fuerzas creativas y conyugales, dialogando con un viejo pino de 120 metros de altura, el que de manera semejante a la presencia del indio Felipe Maigua y en general del mundo quechua, con su antiguo silencio, le transmite calma y vitalidad. Pero dice Arguedas que no le pidió fuerza porque en ese momento se sentía bien. Termina el diario de forma atormentada, confesando que la energía lo abandona y que todo debe terminar de una vez. Así entramos a la segunda parte en esta zozobra que nos transmite el autor, y para leer el último hervor, como él llama sus capítulos, donde desfilan algunos personajes que dialogan entre sí, consolidando mejor las líneas semánticas expuestas hasta el momento. Aquí hay una parte que yo dedico a este segundo capítulo muy largo, y hablo del chanchero Bacalar y su encuentro con el cura Cardoso.
pero no lo voy a leer porque no quiero abusar su paciencia, voy a simplemente cerrar la ponencia con lo que se llama la coda final. En Los Zorros, inmerso Arguedas en una crisis personal y a la vez social que pone en cuestión la modernización de carácter dependiente que niega el sustrato andino en tanto guía, intuyó que si el proyecto país no enrumbaba su objetivo de solidaridad, integración y justicia, devendría en caos violento, como efectivamente sucedió luego de las experiencias populistas del régimen militar de los años 70. La década siguiente, los 80, se abrirá en el Perú con el estallido de una guerra interna que adquirió cada vez mayor expansión y dramatismo en la coyuntura de entonces, al punto que hasta la actualidad resuenan sus móviles y efectos, tanto en el tejido político de la realidad peruana como en el imaginario colectivo de los diferentes sectores que la conforman. Para decirlo desde la literatura y desde la última novela de José María Arguedas, roto el diálogo que en esta novela simboliza la esperanza de redención, la materialización de la utopía arguediana, adviene un lenguaje dislocado, violento, que a pesar del sustrato popular y mestizo castellano-quechua, no consiga articularse para tomar el poder de la desigual y estamentaria sociedad peruana. La palabra de personajes excéntricos, en todo el sentido del término, al orden dominante, como Moncada, por ejemplo, es el síntoma más preclaro en su desgarro de la honda comprensión que tuvo Arguedas hacia el final de su vida, de que lo que advenía no iba a ser ese Perú de todas las sangres, democrático y resuelto en sus principales contradicciones como alguna vez imaginó. En todo caso, el título de su gran penúltima novela cobró otro significado más cruento, sublevante e interpelador. Todas las sangres corrieron por calles y plazas del Perú como consecuencia de una nación que nunca llegó a ser tal, ni menos aún a emanciparse. La idea que José María tenía del Perú, de su modernización otra, donde queda incluido el socialismo peruano, está expresada en su obra y principalmente en Los Zorros, en su estructura dialógica, en su planteo muerte que da vida, los soslayados mitos, tradición y cultura del milenario pueblo quechua, en pugna dialéctica con vida que da muerte, la modernización alienada y alienante del capitalismo dependiente. Asimismo, dicha idea está expresada en su lenguaje quebrado y el estallido fundacional que significó dentro del panorama de la novelística latinoamericana esta novela final a la que él dio forma mediante la expresión y emergencia libre del sustrato migrante andino, es decir, lenguaje y vida se aunan en Arguedas, y es por eso que, develando las características poéticas del sordo de arriba y el sordo de abajo, se devela también la posición política de su autor respecto del Perú y el tiempo que le tocó vivir. He aquí la encrucijada principal que nos plantea este hombre y su obra, a todas luces fruto de un alma matinal en marcha, en larga e ineludible marcha.